¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? Les doy la bienvenida de nuevo al curso Think in English. Hoy veremos los primeros dos temas, ¿verdad? Acerca del sujeto. Recordemos, vamos siguiendo la metodología Think in English de la mano, ¿ok? Entonces empezamos por el primer concepto que son los sujetos y ahora veremos los artículos, que son cositas que nos ayudan a identificar el sujeto. Son palabritas que van alrededor del sujeto, que van cerquita del sujeto, que nos van a ayudar a identificarlos, ¿ok? Entonces, les presento estas dos secciones del curso Think in English, ya eso sería esa la medida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. No sé a qué momento me estarán viendo, pero pues bienvenidos otra vez a una sesión. Vamos a ver este tema, el uso del artículo that en inglés. Todo lo que necesitamos saber acerca de esto. Primero, les voy a empezar a dar una pequeña introducción en cada clase para que sepan cuál es el objetivo más o menos. Primero tenemos que empezar a identificar el concepto, el primer concepto, con ayuda de los elementos que van junto al sujeto, ¿ok? Para identificar este primer dedo que les dije en la metodología Think in English, vamos a tener que identificar lo que hay alrededor de este sujeto, ¿ok? Uno de estas cosas es el artículo, ¿ok? Hay varios artículos, vamos a ver tres al inicio para empezar a identificar rápidamente cosas ya. Entonces, ¿qué elementos conforman estas cosas que están alrededor, ¿verdad? Estas cosas que estamos diciendo nosotros. Bueno, son tres, da, a y an. Son los que vamos a ver, pero el día de hoy nos vamos a centrar en el artículo da. Yo creo que todos hemos tenido el acercamiento con este artículo. Ya lo hemos visto, probablemente ya lo hemos dicho, probablemente ya lo hemos escuchado un montón de veces, pero ¿sabemos cómo utilizarlo nosotros? ¿Sabemos cómo sacar esa información afuera? Recuerden que esa es la meta final del curso, entonces tienen que pensar desde ya si lo hacemos, ¿ok? Entonces, para poder identificar este primer concepto, el subject, tenemos que saber cómo funciona en la frase, ¿ok? ¿Cómo funciona en la frase el subject? Bueno, bien fácil. El subject es lo primerísimo que va, ¿ok? Por eso les estoy enseñando a identificar estas cosas primero, porque el subject es lo primero que tenemos que identificar, ¿ok? Luego tiene que ir nuestra mirada de inicio a buscar eso, ¿ok? The president, the Beatles, the cat is on the table, for example. Todas estas frases empiezan con the al inicio, ¿ok? Y nos da un indicio de que el sujeto está por ahí. En este caso, the cat, the president, ¿ok? The no es el sujeto, es simplemente el artículo que acompaña al sujeto, ¿ok? Por eso es importante empezar a reconocerlo, empezar a ver cómo se ve. Entonces, pues vamos a iniciar a ver qué significa este concepto y cómo lo podemos utilizar. Entonces, el uso del artículo da en inglés, todo lo que necesitamos. Bien rápido, antes de que se me cortara, pasamos a la importancia del artículo da, ¿ok? Este es el temario que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ver la importancia del artículo da, el uso del artículo da para referirse a un grupo de personas o cosas específicas, el artículo da para referirse a algo mencionado anteriormente, errores comunes al utilizar el artículo da y cómo practicar el uso correcto de da, ¿ok? Entonces, primero que nada, antes de pasar, traten de decirlo conmigo, ¿ok? Es un sonido bastante sencillo, simplemente vamos a juntar la lengua con el paladar y los dientes de arriba, donde se une el paladar y los dientes, y vamos a hacer un movimiento de arriba hacia abajo. Da, 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 ¿ok? Y ahora vamos a meter un poquito más de fuerza en la lengua al hacer el sonido de la E. Da, ¿ok? Casi como una da, ¿ok? Ahora, esa no es la única forma, pero es una forma para que se vayan acostumbrando a pronunciarlo de esa manera. Recuerden que los sonidos en el inglés y el español son diferentes. Da, no de, no, da. Tienen que hacer este sonido de TH con los dientes, el paladar y la lengua. Da. Y saquen un poquito de aire. Da. Márquenlo. Da. All right, pretty good, pretty good. Inténtenlo de nuevo, ahora ustedes. Y listo, continuamos con el temario.
Ahora veremos la importancia del artículo that, ¿ok? ¿Por qué estamos viendo este tema luego? Bueno, en el idioma inglés, el idioma inglés, perdón, es uno de los más hablados en el mundo y uno de sus aspectos más importantes es el uso correcto del artículo that. Este pequeño detalle puede cambiar completamente el significado de una oración. El artículo that se utiliza para referirse a algo específico o definido, lo que significa que debemos conocer cuándo y cómo usarlo adecuadamente. Por ejemplo, podemos decir, the cat is on the table, el gato está en la mesa, o I need to go to the store, necesito ir a la tienda. En ambos casos, estamos hablando de algo específico y definido. En el primer caso es un gato y en el segundo se refiere a una tienda. Ok, bueno, para no seguir leyendo, ¿verdad?, en la presentación, ¿qué significa esto? El artículo the te va a definir algo, ¿ok? The notebook, for example. The speaker. The phone, ¿ok? Estoy definiendo algo. Y aunque ustedes no lo crean, el artículo the también se utiliza mucho para decir cosas, ¿ok? Muchas personas lo utilizan como para decir cosas, pero no abusen de él, ¿ok? Estamos viendo ahorita la importancia, pero vamos a ver los errores más comunes luego. El error más común es que lo abusan, ¿ok? Más que nada las personas de habla hispana, porque lo pensamos que es como el él, y no es como el él, ¿ok? Es diferente. Este te sirve para definir cosas. Es como él y la al mismo tiempo, no solo es como él. Nos sirve para definir. Hay que empezar a tener este concepto en mente. Para definir, para definir, para definir. ¿Para definir qué? Lo que sea, pero algo que se pueda definir, ¿ok? The toy, the car, the house. Ustedes están pensando en algo específico cuando yo digo estas palabras, ¿ok? Probablemente sea su carro, su casa. The store, ¿ok? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la tiendita de la esquina. Si yo les digo la tiendita de la esquina, todos pensamos en una diferente porque cada quien vive en un lugar diferente, ¿verdad? O the store, ¿verdad? También pensamos en una tienda diferente todos, pero tenemos esa idea definida. Es lo que hace el da, ¿ok? Y es bien importante empezar a pensarlo de esta manera. No lo piensen como él, piénsenlo como algo que define. Ese es el meaning, ese es el concepto que debemos conocer. ¿Ok? Pasamos a la siguiente slide. Ok, vamos a ver ahora otro uso del da. Otro, entre comillas, porque sigue siendo el mismo, nada más que en otro ejemplo, otro caso, ¿verdad? Para que no nos revolvamos tanto. El uso del artículo da para referirse a un grupo de personas o cosas específicas. Noten que en este caso es un grupo o cosas varias. En el primero era una sola cosa, una tienda, un gato. En este caso estamos hablando de varias cosas, ¿ok? Empiecen a ver cómo utilizamos esto de contable y no contable porque son temas recurrentes en la parte del sujeto, ¿ok? Ahora, otro uso común del artículo da es para referirse a un grupo específico de personas o cosas. Por ejemplo, podemos decir, I love the Beatles. Who likes the Beatles here? I like the Beatles. They have pretty good songs. So, me encantan los Beatles. I have to go to a meeting. Tengo que ir a una reunión. A ver, digan esto. I have to go to the meeting. I have to go to the meeting. Ahí me lo comí en el primero, una disculpa. Pero lo corregimos y decimos, I have to go to the meeting. I have to go to the meeting. The. Recuerden, de no. The. Sean como los bebés empiezan a imitar a las personas por medio de analizar cómo se mueven los labios. Por eso les incluyo esta camarita aquí, para que vean cómo pronuncio yo. The, ¿ok? Entonces, es importante recordar que el artículo the solo se utiliza cuando nos referimos a algo que es único o específico. Si estamos hablando de algo en general, no se utiliza el artículo the, ¿ok? O sea, si estamos hablando de cosas plurales, pero generales, no utilizan the, por favor, ¿ok? Se va a escuchar forzoso, se va a escuchar como si lo estuvieran forzando, y esa no es la manera que queremos hablar inglés, ¿ok? Queremos hablar de una forma natural, de una forma bonita, como se habla el idioma, no como se habla en español. Hay que ir separando estos dos conceptos de una vez, ¿ok? Ahora,
Para cerrar esta presentación, este screen, recordemos que el da se utiliza para un grupo de cosas o personas, pero específicas, como un grupo o una banda con un nombre, ¿ok? Si es un grupo de cosas, pues tiene un nombre específico, tienen que no generalizar, sino especificar en este artículo, ¿ok? Ya veremos un artículo donde no se tiene que especificar o cuando no se utiliza un artículo. ¿Ok? En este caso, ese es el uso. Pongan su atención, focus on that. All right? El uso es que sea algo específico. Esa es la palabra clave que tienen que juntar con el artículo that. ¿Ok? Pasamos a la siguiente presentación. Ok, vamos al tercero que también es muy común. Se utiliza para referirse a algo mencionado. Ok, en este caso, el da nos sirve para verlo como a mitad de la frase, ok, a la mitad de la idea, por así decirse. Además, el artículo da, ¿verdad? Se utiliza para referirse a algo que ya se ha mencionado anteriormente en la conversación. Por ejemplo, podemos decir, I saw a movie last night. That movie was really good. ¿Ok? Entonces, aquí decimos otra vez, volvemos a recalcar de lo que estamos hablando y decimos the movie. ¿Ok? En la primera, nada más decimos I saw a movie. Ese es un artículo. Ah, lo veremos la siguiente clase, ¿verdad? Pero ese es un insight primero. I saw a movie last night. Estamos diciendo, vi una película, algo general, ¿ok? Por eso no agregamos the ahí. The movie was really good. La película estaba muy buena. Ahora sí estamos diciendo que esta película estaba muy buena, ¿ok? Sí estamos especificando ahora sí con ese the. Recuerden que el artículo nos da este poder. Vi una película anoche, la película fue realmente buena. I saw a movie last night. The movie was really good. Hay una disculpa. Es importante prestar atención a las palabras que utilizamos antes de utilizar el artículo da, ya que esto nos ayuda a determinar si estamos hablando de algo específico o mencionando algo por primera vez, ¿ok? Otra vez les voy a leer esta parte para entenderla muy bien. Es importante prestar atención a las palabras que utilizamos antes de utilizar el artículo da, ya que esto nos ayudará a determinar si estamos hablando de algo específico o mencionando algo por primera vez, así como lo vimos en este ejemplo. En este ejemplo estamos mencionando la película por primera vez, así como en la superficie, y después profundizamos en ella. Lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en textos o en cuentos, ¿verdad? Mencionan primero el personaje y luego mencionan lo que está haciendo el personaje. The rabbit is running now, ¿ok? A rabbit was jumping in the grass. Un conejo estaba saltando en el pasto. A rabbit, un conejo, ustedes imaginan cualquier conejo. Ahora, este conejo que estoy hablando, lo especifico y digo, now the rabbit is running from the wolf. Ahora, el conejo está corriendo del lobo. Entonces, ¿vieron cómo especifiqué ahora? Ya saben, ya se imaginaron primero un conejo. Y ahora de ese conejo que ya se imaginaron, yo estoy especificándolo con el da, que ahora está corriendo del lobo. ¿Se entiende más o menos este uso? Si se entiende muy bien, pasen a la siguiente slide. Si no, vuelvan a ver este o releer la presentación, porque es importantísimo que lo vean, porque el da en este caso aparece en medio y no al inicio, ¿ok? Pero es por algo. Identifiquen ese algo. Eso es lo que les va a decir la frase. Ok, ahora pasaremos a los errores comunes al utilizar el artículo da, ¿ok? A pesar de que el artículo da parece ser simple, muchas personas cometen errores al utilizarlo. Uno de los errores más comunes es utilizar el artículo da antes de nombres propios. Por ejemplo, no decimos The Maria is coming over tonight. Eso sí que no, por favor, nunca con nombres propios, ¿ok? The Christian, no, 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 eso es un terrible error. ¿Ok? Decimos nada más Christian o María is coming over tonight. Otro error común es utilizar el artículo da antes de sustantivos no contables, ¿ok? Esa palabra es importante, contable y no contable. Por ejemplo, no decimos the water is wet, sino water is wet, ¿ok? Profundizaremos más adelante qué es un contable y qué son cosas no contables para que lo sepan, ¿verdad? Pero quiero que desde el principio empiecen a relacionar da
con contables y específicos, ¿ok? Es importante recordar que el artículo da solo se utiliza con sustantivos contables y específicos, ¿ok? Entonces, para recordar estos errores, para no recordar estos errores, para evitar estos errores, ¿ok? Tienen que estar siempre bien presentes de qué es lo que van a utilizar con el da. El da van a utilizar cosas específicas y contables, cosas que pueden decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que sean específicas. Por eso les enseñé objetos. Todos estos objetos que les enseñé eran objetos que se podían contar. Por ejemplo, the motorcycle, ¿verdad? La motocicleta, the motorcycle, all right? Es una cosa que se puede contar. Yo puedo tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y es algo específico. Si yo digo, oh, wow, the motorcycle is pretty cool. Entonces ahí estoy especificando algo. Ustedes están imaginando algo específico, ¿ok? Ahora, si comprendemos esto, podemos pasar a la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente diapositiva? Pues cómo practicar el uso correcto del artículo da, ¿ok? La mejor manera de aprender el uso correcto del artículo da es practicando. Leer textos en inglés, ver películas y series en inglés, escuchar música en inglés, son las maneras más sencillas, son formas excelentes de mejorar nuestro conocimiento del idioma, ¿ok? Recordemos que hay un proceso detrás, ¿ok? No solo vamos a ver y escuchar haciendo que nos llegue, vamos a analizarlo también, vamos a meterle un poco de cabeza detrás. ¿Qué vamos a hacer para ver estas series, estas películas, estas canciones, estos videos de YouTube? Bueno, vamos a centrarnos en dos habilidades bien sencillas, la de ver y el escuchar, pero tenemos que hacerlo al mismo tiempo. Si yo les leo, por ejemplo, la mejor manera de aprender el uso correcto del artículo da, ustedes van leyendo mientras yo lo voy diciendo. Así es como van a practicar, pero obviamente con el idioma inglés, ¿ok? También podemos hacer ejercicios de gramática y pedirle a tu instructor, en este caso yo, que revise tus escritos para corregir nuestros errores. No se preocupen, yo les daré que, ¿ok? Con la práctica, el uso correcto del artículo da se volverá natural y automático, ¿ok? Recordemos que queremos llegar a ese punto, a lo natural y automático, a pensar directamente en inglés y no tener que traducir. Recuerden que la práctica es necesaria para esto. Empiezan a imitar el da. Si ustedes ven como un personaje que les gusta dice el da, una canción que les gusta les dice el da, díganla, ¿ok? Vean lo que dice, traten de entender la idea detrás. Así es como vamos a practicar el uso correcto del artículo da, ¿ok? Principalmente imitando, porque hay muchas maneras de utilizarlo, ¿ok? Pero específicamente tienen que recordar la parte de contable y específico, ¿ok? Por eso recordamos el da. Bueno, por último, para dar la conclusión de esta presentación, el artículo da es uno de los aspectos más importantes del idioma inglés y es esencial conocer cómo y cuándo usarlo correctamente. Debemos recordar que se utiliza para referirse a algo específico o definido, un grupo de personas o cosas específicas y algo que se haya mencionado anteriormente. Al evitar los errores comunes y practicar regularmente, podemos mejorar nuestro conocimiento del idioma y comunicarnos de manera efectiva en inglés. Recuerda que el aprendizaje lleva tiempo y dedicación, pero con la paciencia y constancia podemos lograr nuestros objetivos. Yo los acompaño en este proceso. Recuerden, siempre estoy ahí. Entonces, después de que terminen de ver el video, hagan la pregunta, ¿ok? Pregúntenme qué onda del artículo, ¿verdad? Pregúntenme si se puede utilizar con ese sujeto. Pregúntenme si en esta frase está bien. Hagan la pregunta que quieran, pero recuerden que tienen que preguntarme día con día cuál es la pregunta que tienen, ¿ok? Aunque ya la sepan, vuelvan a preguntar. El chiste es que refuercen esta información con su pregunta. Todos los integrantes de este grupo tienen que hacerlo, entonces no olviden preguntarme diario algo. Se abrirá la caja de preguntas junto con el ejercicio que tienen que hacer para mantener la práctica constante. ¿Va que va? Entonces, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya quedado correctísimo y si no les haya quedado claro, pueden volver a verlo. Ya está seccionado el video por la presentación, ¿ok? Vean el temario, vean el índice y vayan viendo qué les faltó. So, yo me despido. Nos vemos en la siguiente sesión. See you later, alligator. Bye bye.
Muy bien, muy bien. Aquí terminamos la primera parte de este video. Si se entendió bien, podemos pasar a esta segunda parte. Si no, de aquí regrésense para poder entender bien, bien, bien el da. ¿Ok? Recordemos, vamos a ver otra presentación más y por último les voy a dar el ejercicio que tienen que hacer para practicar da. All right? Entonces nos vamos a pasar a la presentación de dominando el uso de los artículos a y an. Excelente, excelente. Pues bueno, ya terminamos la sesión del primer artículo de da. All right. Ahora vamos a dominar el uso de los artículos a y an. ¿Por qué digo dominar? Porque la verdad está bastante fácil, lo podemos hacer en una sesión. Yo creo en ustedes, ustedes deben de creer en ustedes mismos para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a dominar el uso de a y an? Bueno, primero hay que entender qué es lo que estamos viendo. Otra vez, estamos viendo artículos para identificar el sujeto. Cuando encontremos estas palabritas como da, a y an, es un indicador de que por ahí hay un sujeto, ¿ok? Por ahí hay algo que de lo que nos están hablando, algo que podemos determinar o no determinar. En este caso, el uso de a y an, a diferencia del da, son para las cosas más generales. Si recuerdan, el da, T-H-E, son para cosas específicas, como por ejemplo, the car, y piensan en su carro, ¿verdad? Si yo digo a car, piensen en el tráfico, muchos carros, general, ¿ok? No en su carro específico. Entonces, vamos a entrar en el tema del dominio del uso de los artículos a y an. Pasemos a la siguiente slide. Estos serían los temas que veremos. Primero, el uso de a y an. Segundo, excepciones del uso de a y an. El tercero, uso de a y an en contextos específicos, o sea, cositas así como especiales. En inglés siempre hay contextos específicos. Y los errores más comunes en el uso de a y an. ¿Ok? Esta clase está rápida, está sencilla. Como les digo, yo creo que sí podemos entender los artículos luego, luego, para ya poder pasarlos a observar. ¿Ok? Y después de observar, analizar y por último, a imitar. Los artículos a y an son fundamentales para el lenguaje de inglés, ya que su uso correcto puede mejorar significativamente la calidad de comunicación. Estos artículos son indefinidos, lo que significa que se utilizan para referirse a algo general o no específico. Por ejemplo, podemos decir, I saw a car on the street. Vi un coche en la calle. She gave me an apple. She gave me an apple. Ella me dio una manzana. Entonces, ¿para qué nos van a servir los artículos estos específicamente? Para las cosas generales, ¿ok? Lo más fácil, lo más sencillo que yo les podría decir es si tienen una mascota. Si tienen una mascota, podríamos decir algo definido, ¿verdad? The cat, the dog, el perro, el gato, the cat, el gato, the dog, el perro, ¿ok? Eso es algo definido porque estamos hablando de nuestra mascota. Pero si vemos un stray cat o un stray dog, un gato de la calle o un perro de la calle, nada más agregan la palabra stray al inicio, vamos a tener que es algo más general, ¿verdad? No es algo definido, no es algo nuestro. Si vemos un perro de la calle, pues no sabemos su nombre, no sabemos a quién le pertenece, no es algo definido. Por lo tanto, diríamos, oh, look, a cat, a dog, ¿ok? Algo no definido nada más. A dog, a cat. Así, por ejemplo, dicen los niños. Los niños dicen mucho el a en inglés porque no saben todavía algo definido, lo ven todo con esto mismo, con estos mismos ojos de generalidad. Para esto nos sirve el a y el an. Recuerden que es lo mismo, solamente que hay una regla detrás, ¿ok? Pasemos a la siguiente slide. Ok, aquí es donde pasamos al uso de a y an. ¿Cómo vamos a utilizar estos dos? ¿Qué es lo importante? Esto es donde tenemos que prestar atención. Entonces, es importante saber cuándo se utiliza a y an correctamente. A se utiliza antes de los sustantivos que empiezan con una consonante o el sonido de una consonante. Eso es lo más importante, el sonido, ¿ok? Y an antes de sustantivos que empiezan con una vocal o que suenan como una vocal, que tienen el sonido de una vocal, ¿ok? ¿Por qué les resalto lo del sonido? Porque eso les va a ayudar mucho en los errores, ¿ok? La mayoría de personas se equivoca por el simple hecho de que no conoce bien la regla, ¿ok? La regla es el sonido, no la letra, es el sonido detrás. Y ahorita lo van a ver porque el inglés
es algo confuso atrás de eso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos decir, I have a pen, pen con P, no dicen en con E, dicen pen, es un sonido de una consonante. Tengo un bolígrafo, I have a pen, ¿ok? Pero si decimos la palabra umbrella, que es paraguas, umbrella empieza con la letra U, umbrella, umbrella, es el sonido de una vocal, suena de aquí, ¿ok? Si suena de aquí, de las cuerdas vocales, y no hacemos ningún movimiento con la boca, es un sonido vocal, ¿ok? Umbrella, A, E, I, O, U. Realmente no tenemos que mover la lengua, no tenemos que pegar el paladar a ningún lado. Si acaso movemos bien poquito los labios para modular. Pero esos son los sonidos vocales. Presten atención a cuáles se tienen que utilizar. En este caso, she has an umbrella, ¿ok? Entonces, para que entiendan aún mejor esta regla, ustedes tengan la palabra Apple, Apple, ya sea un celular Apple o la manzana normal, Apple. Ustedes no dirían I have a apple, se escucha mal, se escucha repetitivo. Dirían I have an apple, I have an apple, ¿ok? Esa sería la forma correcta de decirlo. Agregas esta N para hacer este espacio entre las dos vocales y que se escuche bien. I have an apple. Entonces, quiero que escuchen ustedes mismos decir esta misma frase en ambas formas y que escuchen cuál es la que suena mejor definitivamente. I have a apple, ustedes, o I have an apple. Muy bien, entonces, si dijeron eso, felicidades. Si no, vuelvan a repetir esta presentación y díganlo, ¿ok? El chiste es la práctica. Tomen todos los momentos de práctica que hay. Muy bien, ahora hablaremos de las excepciones cuando utilizamos a y an, estos artículos. Sie- siempre, siempre, siempre hay excepciones en el inglés. ¿Ok? Recuerden eso. Es parte del idioma y siempre tiene este pero. ¿Ok? Ese es el pero de este tema. Hay algunas excepciones al uso del a y an. Por ejemplo, cuando la primera letra del sustantivo es una H muda. ¿Ok? Esa es la palabra clave, muda. Se utiliza an en lugar de a. Ok, vamos a leer esta frase. I once took a pair of binoculars and I stared at the sun for over an hour. Escuchen el sonido de la siguiente palabra que sigue de an. For over an hour. No estoy diciendo hour, estoy diciendo hour. Hour. Se escucha este o u, ¿ok? Se escucha el sonido de vocales, no se escucha la H, ¿ok? Vamos a decirlo. Por ejemplo, podemos decir an hour, an hour. Díganlo conmigo, an hour. No decimos an hour. No se escucha esta H, no sacamos este airecito. Por eso es muda. Otra es honest, honest, ¿ok? Honest, no se escucha honest o honest, honest, no, honest, honest, an honest person. Repítanlo conmigo ambas frases. An honest person. Ahora ustedes. Ahora vamos a decir la frase que está al lado, la voy a decir yo y luego me tienen que imitar, ¿ok? Mientras la voy diciendo, perdón, mientras yo la voy diciendo, ustedes van leyendo y escuchando al mismo tiempo. I once took a pair of binoculars and stared at the sun for over an hour, ¿ok? Entonces vemos el uso de ambos artículos, de a con una consonante y de an con una consonante, pero que en el sonido de una vocal, que eso es lo importante, con el sonido de una vocal. Ustedes guíense por el sonido, casi ni vean las palabras, guíense por esto, ¿ok? Eso es lo que les va a decir si van a utilizar a o an. Entonces, si se comprende bien esto, podemos pasar al siguiente. Y si no se comprende esto, vamos a pasar a la slide pasada, la vemos y volvemos otra vez a esto hasta que quede bien claro esto, porque el sonido es lo importante.
Si todavía no entiendes la importancia del sonido, regresa al otro slide y vuelve a ver esta. Si no, pasamos a la siguiente slide. Ok, ahora vamos a pasar del uso específico en el contexto de a y an, ¿ok? Ahora ya vimos el general, ¿verdad? Ya vimos que a y an, para qué se utiliza, las excepciones, ya quedó claro eso, por eso están en esta presentación, en esta parte del video. Entonces, además del uso general de a y an, también se utiliza en contextos específicos. Por ejemplo, se utiliza a antes de adjetivos que describen a una persona o cosa en términos generales. Seguimos con esta palabra clave que es en términos generales, algo generalizado. Tampoco estamos siendo específicos de dónde está haciendo, sino es algo general, una cualidad general. Y an antes de adjetivos que describen a una persona en términos positivos o negativos. Entonces, ahí les va. Yo puedo decir, he is a good student, que es lo mismo también decir, he's a good student, ¿ok? Esa S que está ahí de apóstrofe es un is, solamente que está escondido con una conjunction, ¿ok? Está cortito. El inglés le gusta estar así, cortito y rápido. Entonces, he is a good student. He's a good student. Él es un buen estudiante. She's an amazing singer. She is an amazing singer. Ella es una cantante increíble. Ahora, vean las frases y vean que seguimos estas mismas reglas que habíamos hablado, solamente que esto es para un uso específico. Aquí estamos hablando con adjetivos, cosas que describen a la persona. ¿Ok? Entonces, an, vean que empieza con amazing, un sonido vocal, y good, ¿ok? Good, ese es un sonido consonante, entonces se utilizaría a. Si queda claro esto, pasamos a la siguiente slide. Bueno, ahora pasamos por los errores comunes del uso de a y an. Aunque el uso de a y an parece bastante simple, ¿verdad? Hay algunos errores comunes todavía, así como el da, que debemos evitar. Uno de los errores que se utiliza del a y an precisamente viene con esto mismo de la h. Recuerden que hay h's que suenan y hay h's que no suenan. Por ejemplo, una h sonora sería con hotel, hotel. No decimos hotel, decimos hotel. Si escuchan la diferencia entre la slide pasada y esta, estas sí son h's que suenan. O como history, history, ¿ok? Esos son palabras que suenan, h's que suenan, por lo tanto utilizaríamos a, no an, ¿ok? Otro error común es utilizar an antes de sustantivos que comienzan con una vocal pero tienen un sonido consonante, como university o European. Ok, entonces este sí está un poquito más difícil de identificar por el sonido, porque ustedes van a decir, empieza con U, an university, an university. ¿Se escucha bien? An university. A university. ¿Por qué no digo university? Digo university. University. No digo university. ¿Ok? Escuchen esa diferencia nada más. Recuerden que el chiste es el sonido al final de cuentas. Yo digo European, European. Ahí sí estoy moviendo la lengua. La lengua, de hecho, la estoy pegando con mi paladar. Por lo tanto, me estoy dando cuenta que no es un sonido vocal. European. European. Mi lengua está tocando estos dos lugares de mis dientes, juntos, los de arriba. European, no estoy diciendo European. Por lo tanto, utilizo el an, ¿ok? Perdón, el a, porque esto no es un sonido vocal. Ahí me equivoqué yo. Entonces, vuelvan a decir estas palabras que están aquí. Hotel, hotel. ¿Y qué dirían? A hotel, a hotel, ¿ok? Let me tell you a story, ¿ok? Let me tell you some history. Let me tell you a history, ¿ok? History, 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 ¿ok? Ahora vuelvan a decir university, university o European, European. Con estas utilizaríamos a, ¿ok? Es donde más se confunde la gente. Entonces, presten atención a este slide para que no caigan como todos los demás, sean un poquito más perspicaces, ¿ok? Entonces, les recomiendo que pongan atención a este slide, alright? Este slide es donde todos se equivocan. Entonces, presten atención a este slide, que en las evaluaciones les va a servir recordar esto.
Híjole, ya se me está haciendo tarde. El uso de a y an para referirse a algo no específico. Además de un uso de su uso como artículos indefinidos, a y an también se utiliza para referirse a algo no específico. Por ejemplo, en la frase I need a doctor. ¿Ok? Escuchen bien eso. I need a doctor. Necesito un médico. O she wants an apartment. Ella quiere un apartamento. El uso de a o an indica que la persona no tiene un médico o un apartamento específico. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar un ejemplo que lo podemos ver nosotros, como por ejemplo, Can I have a glass of water? Can I have a glass of water? Escuchen el artículo. Can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Cuando dices eso, realmente no te importa en qué vaso te lo sirvan, si es un vaso chiquito, largo, mediano, simplemente quieres el agua, ¿verdad? Aquí el hablante no está pidiendo un vaso de agua específico, sino cualquier vaso de agua disponible, ¿ok? Por eso nos sirve mucho el A. El A nos sirve para esas cosas generales que pues no realmente tienen tanta importancia de atrás, ¿all right? Muy bien, entonces, en resumen, el uso correcto de a y an es fundamental para una comunicación efectiva en inglés. Debemos recordar que a antes de sustantivos que empiezan con consonante o el sonido de una consonante, el sonido es lo importante, ¿ok? Recalco, el sonido es lo importante. Y an antes de sustantivos que empiezan con una vocal o el sonido de una vocal, el sonido es lo importante, otra vez. Además, debemos de tener cuidado con las expresiones y errores comunes que mostramos en el video de hoy. Con práctica y atención de observar, podemos mejorar nuestra habilidad para utilizar estos artículos indefinidos correctamente. Vamos a utilizar la misma técnica que dijimos con el da, ¿ok? Vamos a observarla y vamos a empezar a ver dónde lo utilizan las demás personas. Vamos a empezar a imitar este tipo de cosas. Recuerden que es para cosas generales, entonces si dicen, yo utilicé mucho el da, utilicen el a, porque probablemente necesiten utilizar el a, ¿ok? Entonces, espero que te haya quedado correctísimo esto. Anoten sus preguntas también sobre este tema, sobre el tema de a y an, y la responderemos en la sesión en vivo, ¿ok? Espero que hayan aprendido, que se les haya hecho bien este video. Cualquier duda, cualquier aclaración, pueden venir a mí y pueden escribirlo también en la caja de preguntas. Entonces, si ya no tienen ninguna duda, ya escribieron su duda más bien, si ya escribieron su duda y ya quedó todo claro de esta presentación, ya se puede retirar, all right? So have a great day, be great, and see you later. Bye bye. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí terminamos la parte de teoría de esta clase. Vamos a pasar bien rápido a la parte práctica de esta clase, ¿ok? Para la parte práctica, les compartiré el link de esta página, ¿verdad? Que es Test English. Y vamos a practicar un poco de cómo vamos a rellenar viendo las reglas que vimos en esta clase, ¿ok? We bought some cheese and ham. Cheese was delicious. Entonces, aquí notamos que estamos hablando de cheese and ham, ¿ok? Y volvemos a mencionar el cheese. Ojo, aquí está la palabra clave. Volvemos a mencionar cheese. Por lo tanto, tenemos tres opciones. A, the y no article. En este caso, la respuesta correcta sería the, porque recordamos la regla de que the nos sirve para cosas que volvemos a decir. Y esto está en medio de la frase, ¿ok? Es estas cosas especiales que hace el the. Ok, it's interesting book, ¿ok? It's interesting book. It's the interesting book. It's an interesting book. O no article. En este caso sería, it's an interesting book, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué sería an interesting book? Bueno, perdón, no le estoy compartiendo, aquí está. Bueno, lo hacemos de nuevo, bien rápido, ¿verdad? We bought some cheese and ham. The cheese was delicious, ¿ok? Recuerden, esta regla es porque va en medio. Justamente estamos viendo que después del punto volvemos a mencionar cheese y por lo tanto utilizamos el that, ¿ok? Aquí, como les había dicho, es it's an interesting book. En este caso es an, ¿ok? An interesting book. It's an interesting book. Es un libro interesante. Aquí lo estamos escribiendo. Es precisamente el uso especial que habíamos dicho del a y an para adjetivos, cosas que nos describen. En este caso, interesante, un libro interesante.
El último, there was document on the table. There was document on the table. Este número 3, quiero que ustedes lo hagan, que ustedes determinen cuál respuesta es y tienen 3 respuestas igual. El artículo a, an, el artículo the o no article. En este caso, ¿qué dirían? ¿Hay un documento en la mesa o hay el documento en la mesa? ¿Están especificando o no están especificando? ¿Qué creen que sea lo necesario aquí? Entonces, sigan con el número 3 de aquí en adelante. Espero que lo estén abriendo ahorita en su laptop y continúen con la reunión. Continúen, perdón, con el ejercicio. All right. Escriban su duda y si no tienen ninguna aclaración, se pueden retirar. See you later, alligator. Bye bye. Have a great day.